Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde el crimen global se encuentra con la geopolítica. En este canal no glorificamos la violencia ni a quienes la ejercen. Nos basamos en hechos rigurosos, informes verificables y documentos públicos oficiales. Lo que escucharán es una narración dramatizada, diseñada para dar vida a la historia, pero siempre anclada en la veracidad de los datos. Prepárense para conocer la historia completa de Dawood Ibrahim. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías la Operación Sindoor y la teoría de que está atrapado en Pakistán? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas investigaciones sobre las figuras más complejas del crimen global te parecen importantes, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir investigando con seriedad. Y si quieres apoyar un poco más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, comencemos. Hay nombres que aparecen en los archivos de las agencias de inteligencia y en las listas de los más buscados a nivel internacional. Nombres por los que se ofrecen hasta $25 millones. Pero la mayoría de ellos tienen un rostro, una ubicación, un rastro. El protagonista de nuestra historia es distinto. Es un fantasma protegido, un estratega que aplicó lógicas empresariales al hampa y, sobre todo, una profunda paradoja. Es el hijo de un policía que construyó un imperio criminal. Su nombre es Dawood Ibrahim, y esta es la anatomía de cómo su organización mutó de la mafia a una red de terror. Para entender cómo el hijo de un agente de la ley llegó a tener un precio de $25 millones sobre su cabeza, hay que volver a su origen. Nos situamos en los años 50. Dawood Ibrahim Kaskar nace en una familia modesta, en diciembre de 1955. Su padre, como ya hemos dicho, era un agente de policía en Mumbai, un hombre de ley. La pregunta inevitable es cuánto de ese contacto temprano con el sistema, desde dentro de casa, pudo influir en el rumbo que tomaría su vida. Según los reportes, el joven Dawood abandonó la escuela pronto. Creció en el barrio de Dongri, una zona popular de Mumbai marcada por el hacinamiento y las economías informales, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la delincuencia. En la década de los 70, junto a su hermano Shabir, funda lo que la prensa bautizaría más tarde como la D Company. No era una simple pandilla. Desde sus inicios mostraron un nivel de ambición y organización que los diferenció de otros grupos locales y los proyectó hacia una estructura criminal de mayor alcance. La D Company no se consolidó únicamente por la violencia, sino también por su capacidad organizativa y de expansión. Dawood Ibrahim comenzó a ser descrito en la prensa y en distintos análisis no solo como un mafioso tradicional, sino como un líder que aplicaba métodos comparables a los de una estructura empresarial. Durante los años 80, su cartera de negocios se diversificó. Empezaron con el contrabando de oro y plata, un negocio inmensamente lucrativo en la economía cerrada de la India de la época. Pero rápidamente expandieron sus operaciones. La extorsión se convirtió en su sello. Empresarios, constructores y comerciantes pagaban por una protección que en realidad era una amenaza velada. Ningún sector reflejó mejor su influencia que la poderosa industria del cine, Bollywood. Informes periodísticos y policiales señalaron que la D Company financió películas con dinero ilícito, controló parte de la distribución y ejerció presión sobre actores y productores. Aunque no siempre hubo condenas en tribunales, múltiples testimonios y reportajes apuntaron a ese rol de la organización en la industria. A mediados de los 80, la presión policial en la India se hizo insostenible. En 1986, Dawood tomó una decisión clave: abandonar el país. No eligió ocultarse, sino presuntamente instalarse en Dubái, un centro neurálgico de negocios y lujo. Desde allí, fuera del alcance de la justicia india, su red se expandió y alcanzó proyección internacional. Y entonces llegó el 12 de marzo de 1993. Esta es una fecha marcada en la historia de Mumbai,
no fue un ajuste de cuentas ni una guerra entre bandas. Fue un ataque de gran escala que sacudió a toda la ciudad. A lo largo de varias horas, una serie de 12 explosiones coordinadas detonaron en puntos clave: la Bolsa de Bombay, hoteles de lujo, mercados concurridos. La ciudad se sumió en el pánico y el caos. El resultado fue devastador: más de 250 víctimas mortales y más de 1.400 heridos. La investigación de las autoridades indias fue categórica. Apuntaron a un cerebro principal, Dawood Ibrahim. Según la versión oficial, los atentados fueron una represalia por la demolición de la mezquita de Babri en 1992 y los disturbios posteriores contra la comunidad musulmana. Este fue el punto de inflexión que cambió el rumbo de su historia. Dawood Ibrahim pasó de ser considerado un asunto interno de la policía de Mumbai y un jefe mafioso exiliado en Dubái, a convertirse en una prioridad para agencias de inteligencia internacionales. Tras los atentados de 1993, su nombre quedó asociado no solo con el crimen organizado, sino también con el terrorismo global. Tras los atentados de Bombay, Dubái dejó de ser un refugio seguro. La presión internacional era inmensa. Dawood Ibrahim necesitaba desaparecer de nuevo. Fue entonces cuando, según informes oficiales, comenzó a mencionarse su traslado a Pakistán. Según múltiples informes de inteligencia de la India y de Estados Unidos, y como consta en documentos de las Naciones Unidas, Dawood Ibrahim se estableció en Karachi, Pakistán. A lo largo de las últimas décadas, informes de organismos internacionales y presuntas filtraciones de inteligencia han señalado que Dawood Ibrahim se habría asentado en Karachi. La ONU llegó a incluir direcciones específicas en sus listados, aunque Pakistán, de forma oficial, siempre ha rechazado estas afirmaciones. Un rechazo que, para muchos, carece de credibilidad y que quedó especialmente en entredicho en 2025, cuando la ex diplomática Ruchi Ghanshyam, entrevistada por NDTV India News Desk el 27 de junio de 2025, afirmó que incluso una persona común en Karachi sabe dónde vive Dawood Ibrahim. Una declaración que reforzó la percepción de que, pese a las negaciones oficiales, su ubicación sería un secreto a voces. El 16 de octubre de 2003, Estados Unidos oficializó su estatus de amenaza global. El Departamento del Tesoro lo designó como terrorista global especialmente designado y lo acusó formalmente de tener vínculos con Al-Qaeda. Ese mismo año, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $25 millones por cualquier información que condujera a su captura. Desde entonces, figura en las listas internacionales como uno de los fugitivos más buscados del planeta. ¿Cuáles eran esos presuntos vínculos con el terrorismo de los que le acusaba Estados Unidos? La designación oficial del Tesoro afirmaba que Dawood Ibrahim compartía sus extensas rutas de contrabando y logística con redes internacionales señaladas por Naciones Unidas como grupos extremistas. Además, se le acusó de financiar a un grupo armado señalado internacionalmente por su responsabilidad en ataques en la India. Es importante matizar aquí: la relación entre la D Company y grupos armados señalados por la comunidad internacional ha sido objeto de informes de inteligencia y sanciones internacionales. Además, es una interpretación recurrente de analistas de seguridad. Sin embargo, la naturaleza exacta y el alcance de esos lazos han sido debatidos. Lo que sí quedó claro para potencias como Estados Unidos y organismos multilaterales es que la D Company dejó de ser considerada únicamente una estructura mafiosa y pasó a ser señalada oficialmente por sus vínculos con grupos extremistas. Mientras Dawood permanecía en la sombra, presuntamente su red continuaba operando. Testimonios judiciales más recientes, como el de su propio sobrino ante la Agencia Nacional de Investigación de la India en 2022, sugieren que Dawood sigue activo, que ha reorganizado sus negocios y que mantiene influencia en sus operaciones. Lejos de ser una reliquia, la D Company, según agencias de seguridad, sigue siendo una red transnacional activa y perseguida.
Investigaciones recientes han destapado sus conexiones con circuitos de tráfico de sustancias ilícitas que operan a través de Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Al parecer, y según diversas noticias, actualmente las autoridades indias continúan desmantelando sus células, como demuestran confiscaciones de propiedades a sus operativos en regiones como Gujarat, probando que la organización mantiene sus tentáculos operativos. Y así llegamos a hoy. Oficialmente, Dawood Ibrahim es un fugitivo de casi 70 años, un fantasma acusado de terrorismo cuya fortuna y estado de salud siguen siendo objeto de especulación. La historia podría terminar aquí, con el misterio de un hombre inalcanzable. Pero, ¿sigue siéndolo? Reportes de inteligencia sugieren que el tablero de juego ha cambiado drásticamente. Según se informa, su presunto refugio se ha convertido en una jaula. Fuentes vinculadas a la llamada Operación Sindur afirman que las agencias de seguridad indias han intensificado la presión a tal nivel que Dawood Ibrahim estaría efectivamente atrapado en Pakistán, incapaz de moverse. La pregunta final, por tanto, ya no es solo si será capturado algún día. La pregunta ahora es si el hombre que dirigió un imperio global puede escapar de la prisión invisible que han construido a su alrededor. Su paradero, aunque disputado, parece más acorralado que nunca, dejando su leyenda al borde de un epílogo que aún nadie se atreve a escribir. Gracias por acompañarnos en este complejo viaje, donde las fronteras entre el crimen, la política y el terror se desdibujan. No olvides suscribirte, dar like y compartir para que más gente conozca las verdaderas dimensiones del poder en la sombra. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde desenterraremos otro relato que va más allá de la leyenda. Hasta entonces.